Muy buenos días. Otro programita más de su programa Estación Café. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de las rutinas en el ámbito personal, cómo se extrapolan también en los temas interpersonales. Y bueno, abordar un poquito, si la estamos viendo desde el punto de vista de que son un aliado, las rutinas que tenemos en cada uno de los aspectos de la vida, o si lo estamos viendo desde un punto de vista negativo, ¿no? O sea, que son un tema castrante, que nos agotan, que nos agobian, que creemos que no tiene sentido. Muchas de las cosas que hacemos nos preguntamos por qué sentido tiene, ¿no? Estar todo el tiempo queriendo hacer productivos nuestros días. Y al final de cuentas a veces sentimos que no logramos nada o que no hicimos nada. Entonces, bueno, vamos a platicar por qué tenemos esa percepción, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, muy buenos días, bonito sábado por la mañana, ya 19 programas. 19, estación 19, ya, ¿qué más es posible? Y pues sí, este de tema de las rutinas, viéndolos de son nuestras aliadas o son nuestras enemigas. Y parte de lo que vamos a ver en el esquema de hoy es qué es una rutina, eh, cómo se hace una rutina, qué la rompe, por qué las personas chocan con este concepto generalmente cuando escuchan esa palabra. Vamos a ver los rituales cotidianos que tienen que ver con este concepto de rutina y precisamente cómo hacer de las rutinas nuestras aliadas. Pareciera ser que no tienen sentido a lo mejor, sin embargo, Al contrario. desde una experiencia, pues, al menos de personal, yo descubrí mucho de ello. Pero Sí, bueno, porque cuando lo que haces tiene un propósito y tiene un sentido que tiene que ver con tus objetivos de vida o tu destino que tú buscas, pues ese propósito va haciendo que las cosas que haces cotidianamente, la rutina, es parte de la estructura que va a ayudarte a conseguir esos objetivos, ¿no? sí. Y es que, si bien es cierto, bueno, pues arrancamos, ¿no? Ya con el Ujú. tema de lleno. Si bien es cierto, cuando las personas escuchan la palabra rutina, inmediatamente lo primero que asociamos es rigidez mental. Una cuadratura, algo que va a ser mecánico, algo que va a ser repetitivo, programático y por lo tanto aburrido, cansado, estresante, metódico, ¿no? Entonces, esas palabras llegan a tener un significado en nuestra psique de acuerdo a nuestras experiencias incluso desde niños. Entonces, si nos vamos a una definición simple de qué es una rutina, pues hablamos de que es una ruta, Ujú. ¿sí? Es una ruta sináptica, es una ruta en nuestra mente que estamos fijándola. ¿Para qué? Para alcanzar un propósito. Y eso es lo que muchas veces nuestros propios papás no nos explican, ¿sí? A veces solo nos ponen rutinas por ejemplo, lavarse los dientes, ¿sí? Es una rutina diaria, pero es por higiene. Y muchas veces si tú no le explicas la importancia de ello, aunque en la televisión lluevan comerciales de que cómo te cepilles y demás, si tú como papá pues no le arrastras eso, esta rutina como con ejemplo, o sea, con tú haciéndolo primero, entonces pues el hijo desde pequeño no lo va a asociar ni lo va a tomar como importante. O si te ve a ti Claro, los dientes todos amarillos, con caries, con masilla, pues a él se le va a hacer algo como, no le va a dar asquito, no lo va a ver malo, porque es algo común para él, ¿sí? Es algo de una ruta que se va haciendo aquí programática. Entonces, a mí es algo tan sencillo como lo estoy explicando, sin pues embargo, más o menos. bueno, yo lo veo así, ¿verdad? Perdonen ustedes, pero a mí me costó mucho trabajo entenderlo en acción.
O sea, cambiar ese programa que yo tenía porque yo era de las que estaba peleadas con la rutina. No entendía precisamente esto. Y justamente una rutina tiene una estructura, que también era otro concepto que yo no entendía la importancia. Yo entendía una estructura como la estructura de un edificio, pero aún así en una analogía usando la de un edificio, no, mi cabeza no chocaba. Eso Seguía sucede chocando. porque no nos gusta estar atados a una disciplina. La Fuera responsabilidad. fuera de cámara platicábamos un poquito del tema antes de abordarlo ya aquí en el video. Y está relacionado con la disciplina y se choca mucho con esto porque la rutina no conoce, no da tregua, no tiene una negociación, no acepta una negociación, ¿verdad? O no dice, espérate. Claro, si no, no es una rutina, ¿verdad? O sea, si fuera un tema que pudieras hacer, si decides no hacerlo, pues no hacerlo, pero generalmente por eso es una rutina, ¿verdad? Pues por eso chocamos mucho con eso, porque desde muy jóvenes, cuando somos, sobre todo en la etapa que decías, cuando somos adolescentes, generalmente somos rebeldes. O sea, unos en mayor o menor medida, pero todos tenemos un espíritu que queremos Libertad. romper las reglas, queremos libertad, y luego cuando la tenemos no sabemos para qué la queremos, ¿verdad? Y se convierte en libertinaje porque no queremos responsabilidades. Esa es la clave. Exacto. Entonces, esta estructura, ¿sí? Está principalmente sostenida o cimentada en un propósito, ¿sí? Yéndonos a la analogía de un edificio, la estructura de un edificio, La que sostiene. pues los cimientos son los que van a sostener todo lo que va al exterior, ¿no? Hacia arriba. Entonces, el propósito es el qué quiero hacer y el para qué lo quiero hacer. Si yo tengo claro eso, entonces yo de ahí voy a generar rutas, ¿sí? Que son estas acciones cotidianas que me van a llevar a ese nutrir mi propósito. Entonces, cuando yo no entiendo esto, pues obviamente que no voy a conectar con una rutina desde verla como una aliada, la voy a ver como una por ejemplo, enemiga, ¿sí? es como, digo, poniendo un ejemplo, es como este programa, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestras actividades cotidianas del trabajo, de la escuela, de la casa, con los hijos, entre nosotros, entre nuestra familia. O sea, tenemos muchas cosas que hacer. Pero sí o sí nos damos este espacio para preparar el tema, para preparar los aspectos técnicos, preparar lo que vamos a decir, para tener más o menos una estructura. Entonces, esta rutina de cada semana no nos pesa. Digo, hablo por mí y supongo que también para ti, no es algo que nos pese el tener que estar haciendo todas estas cosas en fin de semana, donde a lo mejor quisiéramos estar descansando, pero no nos pesa porque tenemos un propósito firme entre los dos, ¿no? De compartir, de hablar de diversos temas, porque esto también es terapéutico para nosotros, ¿no? El seguir aprendiendo al tiempo que explicamos algo. Uh-huh. Entonces, las rutinas así son. Cuando tú tienes un propósito bien definido, esa ruta, ese camino que dice Alex, incluso lo ves como un disfrute a pesar de que cuesta trabajo. Te inspira, ¿sí? Estás inspirado. Y justo porque te conecta con el corazón. Y entonces vamos a ver el otro lado, que es que rompe precisamente pues una rutina y más en un trasfondo, es decir, que rompe la estructura, donde se hacen esas fracturas que hace que colapse pues un edificio, por ejemplo, siguiendo la analogía. Entonces, podemos empezar diciendo que puede ser que se nos olvide el propósito, ¿sí? Y con esto perdemos el enfoque, o sea, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y por qué se rompe el propósito? Porque a lo mejor no era algo firme, a lo mejor no era algo que establecido por ti. A lo mejor era ya hemos explicado en otros videos, a lo mejor era un propósito
determinado por las expectativas de los demás, por toda esta corriente de información que nos bombardea todos los días, todo el tiempo. Pero cuando es un propósito firme, definido con ese gozo, con ese corazón encendido, ¿no? A pesar, salga el sol por donde salga, tú haces las acciones que te llevan a ir logrando las cosas. Exactamente. Oye, y antes de que pasemos al siguiente tema, precisamente hablando de los propósitos, estamos aquí ya en nuestra oficina, estudio, estancia. Oficial. Por eso ya ven aquí uno de mis libreros. Y bueno, precisamente este es un propósito que teníamos, ¿verdad? Porque tuvimos que construirlo. Yo personalmente hice la puerta, la ventana, o sea, y es fuera del el tiempo que tengo del trabajo, del tiempo que tengo que dedicarle a mis hijos, que llevarlos a entrenar, tareas, etcétera. El tiempo de nosotros mismos, me doy mi tiempo para hacer los trabajos que va requiriendo esto, ¿no? Y simplemente unos minutos antes estábamos pum pum moviendo todavía, etcétera, y estamos aquí al pie del cañón, tal vez un poquito cansados, pero tenemos el ánimo encendido, ¿no? Todavía. ¿Por qué? Porque el propósito que tenemos es fuerte, ¿no? Sí. Entonces, fue un ejemplo que se me ocurrió ahorita. No, y justo tiene que ver con el siguiente punto, que son de las cosas que rompe una estructura de una rutina, la desmotivación. Y fíjese, con este mismo ejemplo, a colación de lo que menciona Joe, llevamos en un 40% la decoración como a mí me gusta empezarla desde principios de noviembre. O sea, terminando 2 de Muertos, sí. O sea, para nosotros empieza la temporada navideña. Fue una de las cosas que nos dejó la pandemia. Entonces, como estábamos con esto de que íbamos a hacer movimientos, pues el pino no iba a caber con todo lo que teníamos en la sala. Entonces teníamos que hacer estos movimientos sí o sí. Entonces, ahí estaba el pino en la caja todavía, ¿no? En el transcurso del día lo vamos a poner. No están las luces, o sea, hay una que otra decoracioncita y esto no motiva. Entonces mi hija dice, no vamos a ver películas navideñas hasta que no esté el pino, ni siquiera la de Mi Pobre Angelito, ¿no? Entonces yo ya llegó un momento donde yo veía las cajas de donde guardo todo lo de Navidad, ya las bajamos y todo, pero ahí estaban. Y ya movíamos para un lado una cosa y luego para otro lado otra cosa. Y estaba esta saturación. Y es una saturación, es energética también. Todavía hasta el día de el jueves en la noche fui a la posada de mi trabajo, regresando, yo venía mal, o sea, me sentía muy mal, entre cansada, ya la desvelada de toda la semana, esta propia saturación de la energía que yo decía, ¿cuándo? Y precisamente ese día en la mañana hablaba con una de mis hermanas y le decía eso. A mí me pone muy nostálgica y, ay, perdón, me está saliendo otra vez la nostalgia. Pero es algo que he estado procesando desde hace muchos años. Le digo a mi hermana, tengo esta depresión oculta desde que soy niña. Y yo digo, yo me entiende y a lo mejor lo he experimentado, lo sigo experimentando a su manera. Pero es una depresión que yo tengo oculta desde que era niña. Y en estas fechas a mí me pone muy, aunque no lo parezca, muy depresiva. Porque a veces, pues, como les dije a mis alumnos, que tengan bonita Navidad, que abran muchos regalos y si no de perdido, muchos tamales. Y había situaciones en las que pues yo ni tamales abríamos. Entonces, no éramos de mucha fiesta mi familia, mis papás. Y era algo que mi niña interior no entendía, mi adolescente menos, y se quedó resentida. Yo creo que de la pandemia para acá, que sobrecreamos mucho este tiempo de Navidad, fue que empecé un poquito a encender este espíritu navideño en mí, fuera de las religiones, obviamente, pero yo le decía a mi hermana, me siento deprimida porque no veo el espíritu en la casa, no lo veo en estas decoraciones donde yo hago esta psicomagia que acostumbro a hacer.
Y bueno, las cosas se fueron embonando. No lo había externado, no te lo había dicho, pero era algo que a mí me tenía. Él andaba pues entre sus rollos de su trabajo, yo La también escuela. y de la escuela, yo de lo mío también, lo último ya del semestre. Y la verdad que andábamos más los temas con nuestros hijos también. O sea, son cosas que no, me desmotivan porque soy humana. Entonces, al menos haberlo externado con ella me sirvió porque estuve llorando un buen rato pues mensajeando por textos. Y entonces, entre mensajeando y todo estuve llorando, pero lo estuve externando y nunca, la verdad que nunca les había dicho, creo que a nadie, esto de mi depresión oculta en este tiempo de Navidad sobre todo. Y hubo muchas señales de por medio entre la semana, entre post de Facebook, cosas de estados que me topaba de WhatsApp de mis contactos. Y justo yo decía, es que esto no tiene fin, o sea, ya hace hacer, y luego mi hija también presionando, ¿no? Es que ya vamos a salir de vacaciones y el pino no está puesto y no podemos poner regalos ahí, que no sé qué. Claro, se sentía la saturación. Hace unas horas que bajó ella y vio ya la estancia, yo ya estaba terminando de trapear, porque habíamos pintado y todo. Estábamos esperando a que secaran los cortineros y demás. Entonces yo estaba terminando de trapear y yo andaba también haciendo otras mismas cosas y demás. Entonces ya ella misma así de, wow, o sea, así como de que, ¿en qué momento? Pues porque le metimos nitro, o sea, pensábamos que esto iba a estar hasta sábado por la tarde, domingo, si acaso, o la otra semana. Y no, o sea, estuvo antes de lo planeado y de lo pensado. Entonces, pues digo, wow, ¿qué más es posible? Pero porque le pude dar salida a esta tristeza y este dolor que todavía de pronto me alcanza mucho. Vi y me di cuenta de muchas cosas que me estaban desmotivando y precisamente, pero bueno, que justo no permitió que rompiera completamente esto que me desmotivaba, que yo sigo con mis rutinas. No dejo simplemente en lo muy urbano, porque hay gente que Trabajar. no dejo de lavar los trastes, o sea, que no se me pasen. No dejo de dejar antes de irme a dormir la mesa recogida. No irme a la cama es un propósito que tengo y no lo hago cada 31 de diciembre, lo empecé entre el año, hace 2 años, tender la cama, o sea, no irme a la cama sin la cama haberla tendido. Estuve moviendo en el cuarto de nuestra habitación también cosas, ropa y demás, ¿no? Sí, y es como darle también un orden y una estructura Acá y aquí. mental, ¿verdad? Pero sí, o sea, por eso les decía, o sea, este tema para nosotros también es terapéutico, ¿no? O sea, porque a veces aquí mismo uno cae en cuenta en cosas, ¿no? Y lo vamos soltando, ¿verdad? Sí. No es para impactarlos a ustedes no, o sea, es solamente irlos resolviendo nosotros también, ¿verdad? Porque les decíamos, aunque nosotros ya conozcamos de ciertos temas y los hayamos tratado, no quiere decir que no tengamos cosas también que ir resolviendo, ¿no? Sí. Y bueno, pues y parte de las estructuras o rutinas que tenemos, aparte de lo que ya hemos comentado, ¿verdad? O sea, eh, lo que decías tú ahorita, a mí me pasaba algo similar, o sea, yo también tenía mucha nostalgia y me sucede cuando llevo a nuestro hijo a entrenar, porque es algo que a mí me hubiera gustado mucho también que hicieran conmigo, ¿no? Que me llevaran a entrenar, que me apoyaran a jugar a fútbol y eso. Entonces, no trato de reflejarme en Fabio, ¿verdad? O sea, no quiero que él haga lo que yo no pude y que él logre lo que yo no pude, ¿no? O sea, simplemente le digo, tú disfruta, tú hazlo, ¿no? Confía en lo que sabes Confía en hacer. ti y ya, pero yo por dentro digo, ay, güey, o sea, al menos lo estoy haciendo como papá, ¿no? Y otras de mis rutinas, al menos cada semana grabo una canción, un cover de alguna canción que me guste, y generalmente son canciones que no escucho todo el tiempo.
Entonces eso me ayuda y pues es grabar las guitarras, la batería, la voz, y luego el video y luego ya lo grabo todo junto y luego lo subo a YouTube, y luego ya al Sí. Face. Entonces, por cierto, si quieren darse una vuelta a mi canal de YouTube también. Haciendo Estoy comercial. como Joe. Pero bueno, y todo eso lo hago después de que ya hice lo de la semana, después de que ya terminamos de hacer quehaceres, después de que ya también yo ya me liberé de actividades del trabajo, de la escuela, y luego ya pues, nos salimos todavía pues o a visitar a mi mamá o si vamos a salir a algún lado, ¿verdad? Pero son cosas que pum, 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 las vamos haciendo, pero se hacen con un gozo, ¿no? Sí. En vez de decir, no, hombre, ya se me fue toda la semana y no hice nada. ¿No? O sea, a veces tenemos esos pensamientos porque no sabemos ir reconociendo las cosas que vamos haciendo, porque las hacemos sin esa conciencia de reconocimiento. O sea, todo el mundo, por más simple que sea nuestra vida, por más sencilla que sean nuestras actividades, vamos haciendo cosas importantes. El pedo aquí es de que no sabemos estarlas reconociendo porque no las hacemos a conciencia, ¿no? Incluso el simple hecho de que te levantes a despachar a tus hijos a la escuela son cosas muy importantes, ¿no? Pero acuérdate, valóralas, lo que vas haciendo en el día a día. Precisamente los problemas cotidianos, que pues hay unos inevitables, son precisamente los que también son otra de las cosas que rompen las rutinas y se hacen que se te olvide el propósito por el cual elegiste esa ruta, porque son conflictos postergados que vas dejando, ¿no? Y simplemente a veces esta falta de fuerza de voluntad, esta falta de disciplina y esta falta del coraje de conectar, como decía yo, con realmente lo que tú quieres hacer o no. Y de hecho el otro día le decía a mi hija, le digo, ay, es que estoy haciendo un curso de inglés en línea y tomo clases los lunes nada más. Fíjate, otra actividad que estás haciendo, o sea... Y luego me desmotivé porque antier le decía, le digo, ya no quiero hacer el curso. Me dice, ¿por qué, mami? Dice, te está yendo bien, o sea, ya estás aprendiendo. Le digo, porque voy bien atrasada con las actividades. Le digo, si es que he tenido muchas cosas. Le digo, un día le dije yo, siento que hago muchas cosas y a la vez siento que no hice nada, o sea, de que se me fue el tiempo. Me dice Gina, ma, pero es que ahora haces más cosas que todavía de las que hacías antes. Pero lo que me decía ella, pero no te ves cansada como te veías antes. Y ahí me cayó el 20, dije, pues sí, porque estas tienen mucho propósito. O sea... Claro, y eso alimenta nuestra energía. Y eso es algo con lo que yo no conectaba antes. Por eso terminaba jodida. O sea, jodida me levantaba no se diga el miércoles ombligo de semana, o sea, ya me pesaba horrible. Ahorita ya no lo siento igual. Pero también porque he sido sincera. De decir, a ver, o sea, pero todo venía a colación de toda esta saturación que se hizo. De lo que comentaba en un principio. Entonces... Pues enriatamiento. Sí, dicho de otra manera, como yo acostumbro a decirlo. Entonces, estos shots de estrés también son otra de las cosas. El estrés es algo que todos los días generamos y muchos psicólogos lo han dicho ya clínicamente hablando. Necesitamos el estrés. ¿Cuál es el pedo? Que no lo sabemos dosificar. Lo juntamos de todos los días, nos saturamos y obviamente que el cuerpo dice, a ver, espérate como olla de presión y estalla. En una gripe, en una carraspera. Y precisamente porque no sabemos ser estructurados o disciplinados para hacer las cosas, ¿no? O sea, tener un orden de prioridades que apunte a la perfección. Es que es como una adrenalina, ¿no? Que surge, o sea, es como este shot de energía, pero no lo haces.
No sé si les ha pasado. A mí me pasa de que de repente me viene un shot de energía donde quiero moverme. Me pasó Y no ayer. sabes por dónde empezar. Y no sé por dónde empezar. Entonces, lo que hice, pero como estaba bien a gusto acomodada en el sillón, descansando, la verdad, dije, bueno, déjame pongo a mover las piernas. Entonces, sí, empieza con algo. no se me quedó aquí nomás. O sea, le di salida y empecé a mover las piernas, levantar las piernas, hacer un ejercicio con la pierna ahí acostada, en el sillón extendida, pero empecé a mover las piernas y todo y ya sentí. O sea, dije, bueno, ya moví algo Sí, al menos. es que a veces a veces es bueno ver todo el panorama general, ¿verdad? O sea, el proyecto o actividad en la que estés trabajando, a veces sí es bueno observarla de manera general. El pedo es de que a veces nos vemos muy agobiados porque vemos que, ay, güey, o sea, son un chingo de cosas, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, empieza por lo que sea más... Si tiene una secuencia, pues empieza por lo primero, ¿verdad? Pero cuando son varias cosas, bueno, empieza por una. Pero yo de repente así me sentía porque cuando iba a empezar a hacer la puerta y la ventana. Entonces, cuando yo veía todo el panorama completo, decía, no, hombre, o sea, no lo voy a hacer para terminarlos ahora en diciembre. Pero decía, no, o sea, pues tengo que empezar por hacer los cortes para lo de la puerta y luego voy a puntear y luego voy a hacer los cortes de lo de la ventana y luego voy a puntear y luego ya cuando esté todo punteado voy a soldar todo y luego, pues voy a tener que pulir todo y luego voy a tener que pintarlo y luego voy a tener que instalar y cincelar para ver y que no sé qué y luego que la pintura y luego el movimiento de los muebles, los cortineros. Entonces, cuando veía todo el panorama decía, ay, güey, o sea, son un chingo de cosas. Pero y luego dije, empiezo por lo primero que dije. Pum. Lo termino, lo que sigue, y luego lo que sigue. Y luego decir, bueno, pues esto lo puedo hacer tales días. Y tales días no voy a hacer nada. Pero entonces, y si se siente uno así como que, ay, güey, o sea, agobiado. Y ese es un aspecto de nuestra vida. O sea, ahorita comentamos, este es algo de aquí de la casa. Lo de la escuela, lo del trabajo, lo de nosotros, o sea, son muchas cosas, pero hay que ver el orden de prioridades, ¿no? Sí. La otra vez platicábamos Joe y yo de una situación que tuve con unas alumnitas y reflexionábamos esto, ¿verdad? O sea, de que a veces como estudiantes nos enojamos porque decimos, es que me reprobó el maestro, cuando, bueno, yo soy de las que les digo, yo no reprobo alumnos, se reprueban solos, porque pues no me dan herramientas con que evaluarlos, ¿no? Y me decía yo la otra vez, de una de sus materias de Chingalos. maestría, ¿verdad? Ócate. No, me decías de lo de tu maestría, que Sí. un trabajo que entregó fuera de tiempo, aun cuando ya avisó y pidió prórroga, como quiera lo penalizaron y le bajaron pues muchos puntos, ¿no? Entonces dice, pero yo estoy consciente, o sea, que sí, fue mi enreatamiento, como dice él, ¿no? De que, o sea, no me di tiempo, se me juntó esto, se me juntó aquello, dice, y pues ni modo, o sea, tengo que pagar la consecuencia de esto y ni pedo, ¿verdad? O sea, y no se castiga de estar ahí, o sea, jodiéndose la existencia, porque luego tuve otras alumnas de licenciatura. Pendejeándome de, pendejo. Ajá. No, pues, o sea, claro que no me gusta, ¿verdad? O sea, porque las penalizaciones de los trabajos fuera de tiempo, por default son 15 puntos. Es decir, no me califican sobre 100, me califican sobre 85. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues entregar un trabajo excelente para que ya no se me penalice más. Entonces digo, ay, güey, o sea, por no cumplir nada más en tiempo, son un chingo de puntos. Pero no me estoy castigue y castigue y castigue. O sea, si tengo algo más importante que hacer aquí en la casa o del trabajo, esa es la prioridad. No es el que yo esté estudiando una maestría. Uh-huh. Que aunque es importante, sí, claro, pero es más importante mis hijos y mi esposa. También es lo de la beca, ¿verdad? Te puede impactar. Sí, claro.
Por eso cuida también su promedio, ¿no? O sea, aparte que sabe que sí puede con eso, sin embargo, lo que él está diciendo ahorita en esto último está priorizando. Entonces, les decía, tengo... O cuando les he dicho un no porque estoy estudiando o porque estoy haciendo una tarea. No. A veces ni cuenta se dan que las hago. No, de hecho, la otra vez le dije, oye, y luego de la maestra dice, no, pues sí lo he estado haciendo, pero pues él distribuye sus tiempos, ¿no? Entonces... Sí, porque... O sea, me leo los temas, por ejemplo, mientras llevo a Fabio a entrenar o mientras estoy haciendo alguna otra cosa en la aplicación del teléfono. Pero busco los espacios, sí, ¿no? te gestionas. Y les decía, unas alumnas que de ahora de una universidad también que estuve dando clases, por la naturaleza de la materia que les estuve impartiendo, pues ellas venían acostumbradas, ¿no?, a un promedio muy de 9 y 10, 9 y 10, y ándale, que Día gratis. se toparon con una materia que pues la sacaba completamente, porque pues era mucha estadística, la sacaba mucho de su zona de confort, se confiaron y entonces ya andaban ahí. Yo, no están siguiendo rúbricas, no esto, lo otro, por más que yo les hacía observaciones, o sea, ellas no. Y al último me decían, maestra, pues es que un trabajo para remediar esto. Y yo, lo que tienes que hacer es perdonarte. Perdónate que el que no le echaste ganas, el que no te aplicaste. Ese es tu aprendizaje en esto. O sea, yo no te voy a poner un trabajo adicional. Lo que se tenía Ya que los hacer... tuviste, ¿no? Y no o sea, los hiciste. Exactamente. O sea, atente a las consecuencias, Sí. ¿no? Es lo que te digo. O sea, si tú sabes que no vas a sacar un 100 porque te faltó esto, te faltó lo otro, asume las consecuencias. Uh-huh. ¿Quieres una buena calificación? Chíngale. No hay de otra. Y eso es lo que, o sea, tenemos tantas rutinas que cumplir que se nos olvida de pronto priorizar, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, que ya es hasta abuelita, entonces tiene muchas rutinas, pero bueno, y una ocasión le decía, bueno, a ver, tú ya como mamá, tú ya cumpliste. Entonces, sí, ayudas con tus nietos, pero aquí la prioridad eres tú, o sea, estás estudiando, ¿no? Entonces son tus estudios. Porque aquí a los maestros, en todo caso, a nosotros, tu vida personal es allá, punto y aparte, ¿verdad? Y si tu decisión es de que tu prioridad es tu vida personal, también es válido. Es válido, pero no vayas a estar pidiendo una calificación. Ajá. O sea, cuando no la mereces. Y porque no te estás aplicando en eso, claro, precisamente. Entonces, o sea, tú sabes que ese es el costo de tus decisiones. Que bueno, si alguien te echa la mano y te dice, no, hombre, no hay pedo, con que lo hagas excelente, vale madre si lo entregaste fuera de tiempo, vale madre si tienes una falta de más, con madre, ¿verdad? Pero si no es así, pues tú sabes que son las reglas. Y ahí está, ese es el punto, que justo eso es lo que rompe, le da en la madre a la estructura mental de una rutina, porque cuando ves esos chances, ya ves que hace rato dijiste, con la rutina no, o sea, no hay negociable, eso no es, lo haces o no lo haces, pero justo cuando entras en esas negociaciones, en esas lagunas, ajá, se van haciendo brechas, y es donde ya, o sea, te vas haciendo más ancho el estrecho, te echas un clavado y te puedes perder, ¿sí? O sea, puedes perder la otra orilla, entonces ya no hubo conexión, por eso se pierde la ruta. Entonces, muchas veces dicen, lo barato o lo gratis sale más caro. Pues sí, cobra sentido en el aspecto de que no lo valoras igual. No lo valoras, o muchas veces esas ayudas no las aprovechas de verdad porque no te están costando absolutamente nada. Y eso se queda como una programación. O no quiero decir que todas las personas operan igual. Hay personas que sí realmente esas ayudas, o sea, son la única oportunidad que buscan y es de aquí soy, pero sí, es que cuando eres flexible, una vez y abres la puerta, pues es para quedarse abierta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los alumnos que piden una y otra oportunidad extraordinaria? Pues lo van a pedir siempre. sí. Entonces yo le comentaba a Alice, le digo, es preferible que quedes como la maestra mamona a que quedes como la maestra pendeja. Sí.
barco. Así me dijo. Y que no hay pedo, no, hombre. ¿Por qué? Porque cuando están negociando contigo, pues le hacen a la llorona, no, mire, y esto y lo otro, y te das la vuelta, les das la espalda, hombre, no hay pedo. Digo, así me decían en el trabajo, un jefe que tenía, ¿no? Y porque pues nosotros éramos los de calidad y decían, hombre, es preferible que nos tachen de hijos de la chingada a que nos tachen de pendejos. Y sí, cuánta razón. Dije, no, está bien, o sea. Pero pues bueno, ese es el aprendizaje, ¿no? Y el pedo es que nos enojamos con mucha gente por eso. Por eso es que aquí pasamos al siguiente punto de por qué las personas chocan con este concepto de rutina. Bueno, pues ya con estos ejemplos que acabamos de dar, justamente eso, la falta de responsabilidad, la falta de respeto también la falta de la conexión con los propósitos que tienes en tu vida. Sí, o sea, no estás mirándote a ti, estás queriéndole dándole gusto a todos menos a ti. O simplemente vas en automático, nomás a ver qué sale. Sí. Depende mucho también de la edad que tengamos, la etapa en la que estemos atravesando. Es donde tenemos que ir observando qué es lo que está rompiendo nuestras rutas. Esas rutas que estamos decidiendo para qué hacerlas. Por ejemplo, algo tan simple como les decía, tender la cama, o sea, yo antes no lo hacía. Y la neta, o sea, muchas veces era cuando trabajaba todo el día, o sea, yo desde la mañana que me iba, ya hasta en la noche que pisaba, o sea, otra vez el cuarto, la cama igual de extendida y nos volvíamos a meter así, ¿no? Entonces, a dormir. A dormir. Sí, entonces, o sea, y era lo mismo, entonces pareciera ser, y no me daba pena, o sea, porque yo no le veía malo a eso, yo decía, estoy cansada, no tengo tiempo, o sea, estoy haciendo muchas cosas, ¿no? Así que lo que yo quería era dormir. El pedo es que eso en tu psique crea una sinapsis, crea una ruta, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, una ocasión, no sé si te acuerdas, vivimos antes de incluso la casa viejita y esta casa donde vivimos, recién que nos casamos habíamos rentado un departamento. En ese departamento, como eran escaleras muy estrechas, ¿te acuerdas? Pues subir una recámara era imposible. Entonces solo subimos un colchón y pues como pareja recién casada y nomás él y yo, nuestro colchón y yo decoré así bien padre, ¿no? Entonces el colchón lo teníamos en el suelo. Pero llegó un tiempo en el que las rutinas que teníamos, o sea, llegó el tiempo donde luego yo me embaracé, me fue muy caótico el primer mes, o sea, en cuestión de salud, y entonces pues yo no tenía ánimos ni de levantarme, me enfermé muy feo. Y una ocasión nos acostamos y sentimos algo que nos hormigueó. Era un cucarachote. No, pues. Se nos quitó la mano. Brincamos y no volvimos a dejar así. ¿No? Ya después nos motivamos a de que no, ahora sí ya necesitamos una recámara más arriba y todo. Entonces, eso nos va ayudando, ¿no? A precisamente darnos cuenta, ¿verdad? Que cuando estamos chocando con algo es porque hay algo que nos está mostrando, ¿no? De que tienes que ponerle atención ahí precisamente. Y el siguiente punto, que son los rituales cotidianos, son una rutina, ¿sí? Lavarte los dientes, desde la manera en cómo te levantas, desde la manera en cómo te vas despertando, la canción o el tipo de alarma con el que te despiertas, es una rutina. La estación de radio que pones. Es un ritual, ¿sí? Porque es una manera, es una acción. ¿Para qué? Para algo. Por ejemplo, pones una alarma, es para levantarte. O es para despertarte nada más. O es para recordarte que te tienes que tomar una medicina. No sé. Pero hay un propósito detrás de eso. Entonces es algo tan cotidiano. Entonces si tú en tu psique no lo tienes entendido para qué estás haciendo eso y en el modo que lo estás estructurando no hay una conciencia, no hay una conexión, pues esta estructura es fácil que se rompa y es fácil que se te caiga en cualquier momento y que también las cosas no resulten como tú querías. Entonces, precisamente ahí esto es lo que hace que nos desconectemos y veamos una rutina como algo malo, como lo peor que me puede pasar. Como algo castrante. Como algo castrante. Y fíjense, pareciera ser
hubo un episodio donde uno de los ejercicios que hicimos de cómo sanar las heridas, cuando Joe se puso de, como dijo él, conejillo de indias para ver cómo hago yo una sesión de terapia, hablábamos de su disciplina con las finanzas y cómo le llegaban a costar, ¿no? Pero algo que yo dije como ese día a colación de ese ejemplo y de ese tema, y lo vuelvo a reiterar, yo por ejemplo con él, yo aprendí mucho la parte del ser metódico. Fíjense, y cosa curiosa, yo enseñando metodología y lo que menos tenía era estructura mental, no era metódica, no lo aplicaba en mi cotidianeidad. Después por eso me hice muy buena maestra enseñando metodología cuando finalmente hice este clic. Porque yo de alguna manera, esa forma tan estructurada que tiene él de ser muy autodidacta, que él aprende lo que él quiere aprender. Por ejemplo, él aprendió solito a tocar guitarra, no le enseñó nadie. Inicialmente con la acústica él se enseñó y luego con la eléctrica. Entonces, cuando yo lo conocí ya más y me di cuenta cómo era y todo el rollo, él a mí me empezó a inspirar mucho en eso porque yo chocaba. Por eso al principio algunas cosas de él me caían gordas. Pero era eso que a mí me estaba mostrando que yo no tenía. ¿Y qué era? Estructura. No le hallaba un sentido. Entonces, poco a poco fue entendiéndole en la forma de pensar. Aparte, desde su avatar de ser hombre, desde la forma en la que opera la psique de un hombre también, pues fui aprendiendo. Porque en mi parte masculina, de energía masculina, yo también tengo estas posibilidades de la estructura, o sea, no estoy ajena a eso, solo que no estaba integrado, ¿sí? Porque yo no traía ese programa. Entonces, esto me fue conectando y ayudando a darme cuenta en mis rituales cotidianos, justamente hacerlos con más conciencia. Entonces, cuando ya empiezo a tomar más diplomados, hubo uno que tomé que se llamó Conexiones Conscientes. Pues obviamente que te habla de toda la cotidianeidad, o sea, ¿no? De para qué haces lo que haces y cómo ofrendarlo en conciencia, cómo esto nutre como un bonus energético a tus propósitos iniciales, ¿no? Una ocasión tenía que ahora caminar en septiembre, la caminata que se hace del nuevo ciclo escolar de todos los nuevos de la universidad y donde estoy trabajando ahorita, y era una caminata creo que de 5 kilómetros, ¿verdad? Bueno, pues tenía un chingo que no me inscribía en una carrera ni de trota, corre o camina siquiera. Ni de 1 kilómetro. No, ni de 1 kilómetro ni de chiste. Pero no me rajaba tampoco. Entonces, lo que hice fue mentalizarme y ofrendar cada uno de mis pasos, ¿sí? Para este propósito y de toda esta nueva experiencia que estaba teniendo. Y pues me fue muy bien. Aguanté y todo el rollo y llegué todavía a la casa. Sí, ya el último tramo le dije a mi esposa, a Joe, después de que llegamos al punto de final, le dije, ya ven por mí. Porque ya, o sea, ya es mediodía, ya estoy cansadísima de parte del solazo. Pero los 5 kilómetros que se tenían que hacer, los hicimos, o sea, pero hubo una ofrenda de por medio para esto, ¿no? Entonces, eso es lo que haces en un ritual cotidiano, cómo lo vuelves una rutina para tu aliada. Ahora, ¿cómo más podemos hacer de las rutinas nuestras aliadas o una alianza? Pues bueno, lo que yo dijo hace ratito de ver tus prioridades y las urgencias. O sea, ver todo lo que tienes que hacer, todos esos pendientes que tú tienes, cuáles son prioridades y cuáles son urgencias porque ya necesitas hacerlo. No sé si quieras tú explicarlos mejor eso, ese punto, porque ese me lo enseñó él. Pero ya no me acuerdo. Ah, no te hagas, güey. No, o sea, ahorita decía organizar las cosas en un orden de prioridad. Sabemos que la perfección no existe, ¿verdad? O sea, pero lo más cercano a esa ideal, vamos a decir, orden de prioridades, ¿no? O sea, primero lo que es más importante, luego lo urgente y luego lo demás. No quiere decir, dice, oye, es que si es urgente, sí, pero a lo mejor no es importante o no es tan importante. O sea, si tienes que atender un tema de salud, aunque no sea urgente, normalmente, ¿qué pasa con los mexicanos? Pues no lo atendemos, ¿verdad? Hasta que ya estamos bien mal. Pero bueno, o sea, es un ejemplo, ¿no?
alguna tarea muy, muy importante, pero aunque no sea urgente, tienes que comenzar a al menos hacer un avance, ¿verdad? Porque decía uno de mis amigos, si no empiezas a caminar, en algún momento vas a tener que andar corriendo. Sí. Entonces, y sobre todo en las cosas importantes, las urgentes, como quiera el tiempo, pues no lo puedes echar para atrás, ¿no? O sea, si era para ayer, no puedes regresarte a ayer y cumplirlo. Si es algo urgente, pero no es tan importante y llevas postergándolo días, semanas, otro día más tampoco pasa nada. El pedo es cuando es algo urgente y algo importante, pues ahí sí, ni pedo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pero muchas veces no nos gusta reflexionar en estas cosas. ¿Por qué? Porque son castrantes. Tenemos un rechazo a estar viendo, hacer planes sobre cosas que tenemos que hacer. Y es que todo eso se remonta a nuestra infancia. A heridas, ¿Qué a vimos, traumas. en la casa, en las rutinas Es que de nuestra propia es que familia? a eso muy, muy pocas veces nos enseñan. Porque Generalmente es con ejemplo. Eso es puro es con de ejemplo y observar. generalmente no. Bueno, o sea, al menos las personas que hemos vivido pues en familias no funcionales 100%, no digamos disfuncionales, pero con tantos grandes ejemplos, pues sí nos cuesta mucho trabajo. Porque no nos enseñan a eso, ¿verdad? O sea, te va enseñando la vida, te va enseñando los golpes de la vida por cuando no cumples algo, cuando no haces algo, cuando dejas de hacer cosas, cuando dejas de tomar decisiones. Vienen los chingazos después, las consecuencias son las que te empiezan a enseñar si tú quieres, ¿verdad? Si no, te puedes seguir toda la vida tomando decisiones con volados. Sí. Y yo decía esto, por ejemplo, a mi Georgina, mucho ella le ha gustado verme más de lleno en la cocina, porque la verdad era algo con lo que yo he comentado, no estaba muy conectada. Entonces, con la repostería me gusta, pero no soy muy buena. Aparte que yo no soy muy gustosa de lo dulce. Entonces, pues obviamente que no soy tan fan de la repostería. Ya hemos hecho juntas y demás. Entonces, es algo que yo no tengo programáticamente aquí en mi psique, porque yo no fui de las que haya visto a mi mamá con mi abuelita paterna al menos, que eran muy unidas. A ver, No, o sea, nunca las vi ahí. Entonces yo veo a mi amiga Ceci, por ejemplo, y ellas sí, o sea, ellas sí son muy de que estaban en la cocina y cocinaban repostería y cosas saladas y cosas gourmet y demás. O sea, es algo que sí se ve en ellas. Pero en mi familia yo no lo veía. O sea, mi hermana la mayor nos inspiró mucho porque ella sí fue de las que rompió todo eso, pero ella porque se lo propuso. Ya después nos inspiró a las demás y ya yo después lo desperté en mí, ¿no? Pero sí es algo que no es tan fácil como agregarlo así como así, ¿no? O sea, no es tan organizado. Justo ayer me reconocía eso. Es que me decía del picadillo. Es que te queda bien rico, mami. Tienes muy rico sazón. Claro, porque ya cocino con amor. Entonces, eso es principalmente, ¿no? Lo que va creando estas nuevas rutas y estas rutinas. O lo sea, otro. Bueno, el siguiente punto de ¿cómo hacer rutinas? cómo hacer rutinas que valgan la pena, pues es preguntarte por qué y para qué haces lo que haces. ¿Verdad? Y esas dos preguntas son muy importantes hacerlas cuando uno está en un espacio tranquilo, justo cuando acabas de meditar o cuando estás meditando, reflexionarlo, decir, oye, pues yo hago esto, ¿por qué? ¿Para qué? Estas dos preguntas puedes llevarla hasta los extremos más lejanos que quieras, ¿verdad? El por qué es el pasado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo viví esta carencia y pues quiero lograr algo diferente. No, pues
quiero hacer esto porque pues tuve mucha influencia de estos amigos o de estas personas que me juntaba o con estos familiares, tal. Entonces estoy conducido hacia esto. ¿Y para qué? Pues tiene que ver con el futuro. Entonces ya vimos el pasado porque pues, todo lo que vengo arrastrando, ¿no? ¿Para qué? Para solucionar no sé qué, para tener un estatus social más importante, ¿no? Tiene que ver con adelante. Y te puedes ir bien lejos, ¿verdad? O sea, sí. Lo más que quieras, pero lo inmediato es lo importante. O sea, hay que estar con los pies en la tierra y con la mirada fija en el horizonte, ¿verdad? Sí, hacia dónde vas. Hacia dónde vas. Si lo tienes claro, lo que hagas va a tener un sentido. Y lo que estés haciendo y no quepa dentro de estas preguntas, pues déjalo de hacer. Sí. Sí, no es importante. O si realmente también hay otra cosa muy importante y relevante aquí. El propósito tiene que ser bien claro. O sea, lo tienes que tener bien claro. Quizás lo que sí pudiera cambiar la ruta, pero que te lleve a donde mismo, o sea, hacia donde vas, ¿no? Esa pudiéramos decir que es la parte flexible de las rutinas. La puedes cambiar. O sea, pero siempre y cuando te lleven hacia donde mismo. O sea, que a esto es como le llaman las infinitas posibilidades. Pero porque vas hacia donde es el propósito. No que estés cambiando de propósito. Que también es válido cambiar de propósito. Sin embargo, ojo ahí, porque te puedes perder. Porque entonces no estás hablándote con la verdad. Y otra vez, ¿a quién le estás tratando de dar gusto? ¿No? Sí. No es lo mismo cambiar de camino que cambiar de propósito. No, y lo puedes hablar con alguien de tu confianza. O sea, no es cierto eso de que si tienes algún plan, no lo digas porque... O sea, si tú tienes propósitos firmes, se los puedes decir a alguien que incluso te envidie y no hay pedo. Sí. No, pero mucha gente dice eso, ¿no? De que... Le das poder a esa frase si tú quieres. Sí, y sobre todo, y es que, te digo, observa con quién lo hablas, ¿verdad? O sea, si sabes que alguien solamente te hace preguntas, oye, ¿qué estás haciendo solamente por el chisme? Pues, no, pues esto. Pero con alguien que tienes confianza, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo este plan, me gustaría hacer esto en el futuro. Lo platicas, o sea, y no hay una responsabilidad porque... Como dices tú, no des feria de más. Siempre me aconsejan, nomás no des feria de más. Sí, o sea, o hay que saber a quién, ¿no? Pues sí, o sea, saber con quién depositas tu confianza, ¿no? Sí, porque puede ser que ni estés porque platicando, incluso pero... es alguien que te puede incluso dar ese empujón de, ok, o sea, vamos, ¿no? Impulsarte, motivarte, ayudarte, recordarte cuando vea que más o menos estás bajándole a tu motivación o estás flaqueando, oye, vamos, échale ganas, quedamos que vas... Es alguien en que puedes confiar, ¿verdad? Uh-huh. Y te quería comentar esto, o sea, de que muchas veces, aunque no platiques tus planes, aunque no veas a las personas, el simple hecho que alguien en su mente te tenga atravesado, te puede estar mandando esa energía negativa, pero depende de ti, ¿no? Si tú la recibes o no, si le das espacio a eso o no. O sea, es qué poder le das a esas frases, a esas palabras o a esas personas. O sea, ya depende de ti. Eso siempre va a existir ahí afuera de ti. Tú no sabes quién te observa, quién te escucha, y tú ni por aquí te imaginas que le caes mal. Y eso no depende de ti. O sea, lo que sí está en tus manos es estar alimentando propósito. Este fuego interno que tú tienes para hacer algo que te has propuesto, ¿no? Ajá. Y bueno, otro de los puntos es también cuando te canses, pues haz pausas. ¿Verdad? Pausas conscientes. Sí, de decir, ay, güey, oye, necesito agarrar aire tantito, relajarme y con todo, ¿verdad? Y continúas. Sí, o sea, mucha gente dice, no, para atrás ni para agarrar vuelo, oye, pero pues estás todo madreado, estás todo
golpeado, Si sangrado. necesitas un puche, mijo. O sea, si abalánzate para atrás para que te avienten de perdido. O no para atrás, pero a ver. Vamos a calmarnos. Sí. Y luego ya le das. Hay una... No, y es que sí pudiera funcionar. O sea, hay gente que, como dicen los cangrejos, ¿no? La analogía esta que usan, ¿no? De que los cangrejos que te jalan, que no dejan que te eches. Pero es que, por ejemplo, si estás cansado y te empujas y bueno, hay alguien que te cae mal, es que... Y hay gente que se opera. O sea, es pesimista con quien su entorno y van y platican y esto y lo otro, pero se vuelve como, o lo han vuelto un mecanismo de impulso de decir, necesito que me digan que no crean en mí para darles en la madre, y ese es su impulso resiliente. Por eso hemos dicho, la resiliencia no significa sanación. Significa que te puedes sacar del hoyo donde estés, pero no siempre significa sanación. Entonces hay gente que así tiene esa programación. Necesita escuchar que no creen, que no confían, que le echen tierra para poder florecer, para que me entiendan. Y es válido, cada quien tiene sus mecanismos. También quería comentar es cuando hacemos las pausas, por eso digo que sean conscientes, porque a mí me suele pasar de pronto, estoy haciendo filas y es de tanto el tiempo, soy muy paciente para hacer filas, no soy de las que está desesperada chingue y posteando y publicando, quejándome, ¿verdad? Porque desde muy niña era la de los mandados, entonces me mandaban a hacer filas cuando ya tenía la edad. Entonces me hice muy paciente para eso. La semana pasada que estábamos haciendo fila para el concierto, 2 horas, justo quedamos afuera de un restaurant bar, ¿verdad? Uh-huh. De stand-up. Entonces vivimos... Justo en la entrada. En la entrada. Entonces vivimos varias cosas en 2 horas. Muy bizarras. Sí, muy graciosas también. Entonces de pronto le decía yo, oye, ya se me olvidó qué estamos haciendo aquí. O sea, se me olvidaba cuál era el propósito. Entonces ya me acordaba, pues veía a todos con sus playeras, ¿no? De Mago de Oz, o cabrones, o todos de negros acá, ¿no? Ya me acordé. Estábamos esperando para entrar al bar, ¿no? A ver a los cabrones, ¿no? Entonces, ese es justo estas desconexiones que son las que nos alejan o nos desenfocan de los propósitos. Cuando se te olvida para qué haces lo que haces, o cuando haces esa pausa que se te olvida que solo te estás reenergetizando, recargando la pila para poder continuar. Entonces, si se te olvida por qué estás pausando, por qué estás jalando aire o tomando agua, vuélvete a acordar. Acuérdate, ponte un hilito que te acuerde que es, o escríbete una alarma, no sé, pero haz un recordatorio. Sí, pongan la canción de Alaska de Bunbury. ¿Por qué? Está muy padre. Y habla de eso. De a ver, espérate, ¿verdad? Oh, sí, espérate, ya. Espérate, y luego, madres. Continúa. Continúo. Pues sí, entonces, si nos damos cuenta, las rutinas no son enemigas, porque en realidad hemos creado una distorsión a partir de las definiciones, de lo que fuimos aprendiendo con el ejemplo, de lo que fuimos observando en nuestra realidad y cómo lo fuimos entonces concientizando desde nuestros esquemas. Entonces aquí nosotros tenemos que observar, ¿sí?, cómo lo vamos a canalizar. Platicábamos también antes de empezar a armar el programa de hoy, que por ejemplo la ansiedad o la depresión pues no son tan caóticos, porque en realidad son mecanismos de la mente que tiene para estar alertas, para estar activos. El problema es cuando se vuelven tan recurrentes, se agudizan y se pospone el atender esto, ¿no? Al menos yo he sido... Se puede manifestar en un malestar físico. Yo he sido muy tesonera, por ejemplo, en el sentido de que desde muy chica fui muy enfermiza. ¿Qué me mostraba? ¿Cómo se manifestaba, por ejemplo, mi depresión oculta? Mis constantes colitis. Colitis y luego, primero gastritis y luego colitis. De niña, la garganta. Me operaron, me quitaron las amígdalas. Más grandes, sangrados por la nariz.
O sea, fueron cosas muy paulatinas que poco a poco me iban mostrando esa depresión oculta que yo tenía allí. Pero no me dejaba, porque al menos lo decía. O sea, yo no fui de las que me callaba y lo sufría en silencio. No, al contrario, siempre me criticaban porque, ay, eres bien quejosa y pareces María Dolores y que no sé qué. Y pues, horror. Pues ni modo. Pero sí me explico. Entonces, estas cosas te permiten estar en alerta hasta que llega un hartazgo y dices tú, a ver, ya estoy hasta la madre de estar enferma, ya estoy hasta la madre de estar caída, siempre caótica, o sea, ya me cansé de hasta del drama. O sea, ¿qué más hay, no? Bueno, preguntas, ¿qué más hay? Y vienen las respuestas. Sí, o sea, y esos altos a las situaciones difíciles, complicadas, donde solamente tenga que ver la determinación de decir basta, pues hazlas, ¿verdad? Sí. Ahora, también, sin afán de minimizar a las personas que ya tienen un tema de ansiedad, de depresión o de cuestiones de estrés muy agudizadas, sí, claro, en psicología No, se tiene que determinar si es algo realmente que solamente está como psíquico y que se puede cambiar con hábitos. O es todo. O es realmente un tema químico en el cual. No, o integral, o sea, que muchas de las situaciones del círculo de la persona en realidad son el desmadre y se ven reflejados en la persona, ¿verdad? Entonces. No, pero también cuando hay desajuste químico que también necesitan ya hasta medicamento, bueno, allí sí, ¿verdad? O sea, tu cerebro no está produciendo alguna sí, pero químico, también, bueno, pues ya ahí tienes que. Bueno, en psicología y en psiquiatría sí lo maneja, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el caso de Daniela Luján. Ahí ya es un problema psicosomático. O sea, porque. Sí, deviene. No lo crean ellos, ¿verdad? Pero sí, deviene. No, pero también a veces lo generan ellos. O sea, también son situaciones que están muy ocultas y se reflejan físicamente. O sea, todo lo que ocurre en la cabeza, en el cerebro, es algo físico. Pero que también se ocurre por las emociones generalmente no sanadas. ¿No? Sí. O sea, no ocurre nada más porque sí. Sí, claro. Estos desórdenes. En el caso de Daniela Luján, la actriz, por ejemplo, cuando ella dijo eso, pues ella creía que era un tema así nada más, ¿no? Hasta que se hizo estudios y realmente sí no estaba produciendo uno de estos químicos o estas sustancias químicas que necesitaban. Entonces, su cerebro... Pero por algo sí, claro, pero bueno, o sea, hasta la parte médica le dijo, es eso, no estás produciendo, por eso estás depre. Pues claro. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejaron, pero bueno, la alternativa, pues obviamente te dice que hay algo más allá atrás, nada más que ellos le llaman pseudociencias a todos estos rollos urbanos, espirituales, ¿no? Sí, pero pues bueno. Es que la ciencia todo lo que no comprende, pues eso es. Lo va a demeritar. Entonces, bueno. Pero bueno, es por poner un ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver, no estamos diciendo que no tengas que tomar medicamentos. Bueno, si ya un psiquiatra te lo está pues ya adelante, ¿verdad? Se necesita. Sin embargo, el proceso emocional a tratar también es importante considerarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí es como nosotros estamos proponiendo que en tu día a día puedas integrar este concepto de una rutina, como una ruta que te va a llevar un propósito. Y que, ojo, las rutinas tienen fecha de caducidad, no son eternas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya llega un punto donde cumplieron su función y tienes que rediseñarlas, tienes que actualizarlas o completamente cambiarlas. ¿Cómo se va a medir esto? En función de tus propósitos. ¿Y con qué? Pues con una conciencia despierta, con un sentido de observación muy para la autoobservación, muy desarrollado, o sea, haciéndole músculo. Y sobre todo lo puedes observar desde dos puntos de vista. O sea, el tema de la rutina, los rituales, la disciplina, lo puedes ver desde dos puntos de vista, y uno es quejándote desde el victimismo, desde X, ¿no? Tu zona de confort, si quieres. Lo puedes ver con virtudes, con entusiasmo, con optimismo, ¿verdad?
Y te lo digo yo, ¿verdad? O sea, que yo era más Grinch. Soy muy Grinch todavía. Pero me he dado permisos de ver las cosas con optimismo y con entusiasmo. Con entusiasmo, ¿por qué? Porque también me decía uno de mis maestros, ¿verdad? No hay campeones indiferentes. Tienes el propósito de algo, hazlo con ganas, hazlo con entusiasmo, con optimismo. O sea, no puedes ser indiferente y querer que las cosas salgan, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Algo más? No, pues sería todo por el día de hoy. Muy bien, y pues ahora sí dejamos un poquito de fondo, pues Alaska de Bumuri, porque la semana pasada no se escuchó. Ya sé. Y porque viene mucho al tema, ¿verdad? Nos vemos. Bueno, pues bonito fin de semana. Cuídense mucho. Nos estamos conectando la próxima semana, la estación número 20. 20 para otro tema ahí medio escabroso. No es cierto, nos vemos ustedes. Bye. Saludos. Con las fuerzas renovadas, el fuego, una mirada y quieres salir y volar. Ay, ya, porque luego YouTube